Buenos días. Les damos la bienvenida al segundo día de actividades de este coloquio de magia, brujería y superstición en México. Le pido por favor a los ponentes si pueden pasar, por favor. Bueno, vamos a dar comienzo con la mesa número 6, denominada Prácticas religiosas como resistencia a la conquista. Empieza en esta mesa la maestra Diana Roselí Pérez Gerardo, quien es licenciada y maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Historia en la misma institución. Es profesora en la UAM, Campus Iztapalapa, y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su trabajo académico se ha concentrado en la realidad indígena americana, especializándose en el periodo colonial y en los movimientos políticos y sociales contemporáneos, lo que le ha permitido plantear la problemática indígena desde diversos ángulos y desarrollar una particular perspectiva interdisciplinaria en un amplio marco temporal. En 2012 se le otorgó la beca Edmundo Gorman para jóvenes investigadores en historiografía y teoría de la historia. Su línea de investigación actual es sobre historiografía de tradición indígena en Nueva España y Perú. Y hoy nos va a presentar la ponencia titulada El Taquioncoy, idolatría y resistencia en los Andes. Cedo la palabra. ¿Qué tal? Buen día. Agradecemos mucho a los que se madrugaron para estar y acompañarnos hoy. Siempre es muy triste cuando hay más gente arriba de la mesa que abajo, ¿verdad? Pero bueno, nuestras dinámicas académicas nos empujan a todos a estas tipo de actividades. A mí me da mucho gusto estar aquí también en el segundo coloquio que organizan en esta institución, donde también doy clases desde hace 4 años, de magia, brujería y superstición en México. Me parece además muy bien que esta mesa creo que tendrá mucho interés en tanto, parece que tenemos algo en común, que eso también es una ganancia que no siempre se ve, ¿verdad? Que haya coherencia interna en la mesa. Pero en este caso, bueno, yo les voy a hablar de los Andes, específicamente de un movimiento al que han caracterizado de muchas maneras, ¿no? Le han llamado movimiento mesiánico, le han llamado movimiento milenarista, movimientos de resistencia indígena ante la conquista, es decir, el Taquioncoy desde que aparece con Luis Millones en el archivo, logró acaparar muchos de los reflectores académicos y de las modas intelectuales que en general son así, van produciendo alrededor del mismo tema. Y las interpretaciones que se han hecho alrededor de él, pues han planteado varias perspectivas desde las cuales se podría entender el Taquioncoy. De entrada les cuento que Taquioncoy a la letra, es decir, en quechua quiere decir junto, Taquioncoy querría decir la enfermedad del baile, básicamente, ¿no? Es decir, en algunas crónicas, por ejemplo, cuando Guamampoma está haciendo una lista de los falsos hechiceros, porque de algún modo Guamampoma está tratando de distinguir entre aquellos sacerdotes, entre aquellos chamanes que sí son efectivamente conocedores de la religión andina, los trata de separar de aquellos que son, pues más bien unos falsificadores, ¿no? De hecho, les dice hechiceros que chupan, ¿no? Así los considera Guamampoma. En esa lista de gente a la que Guamampoma descalifica por ser falsos hechiceros, de hecho, van enlistando muchas de las enfermedades que estos falsos hechiceros pueden provocar. Entre ellas menciona el Taquioncoy, que sería, les decía, la enfermedad del baile, o hay otras enfermedades, ¿no? Enfermedades de la lluvia, enfermedades del manantial, enfermedades del que es golpeado por la tierra, enfermedades que son calamidades mayores, un poco refiriéndose como epidemias y cosas como más graves, ¿no? En todo caso, el Taquioncoy o Taquiongo, que sería más bien como la pronunciación específica del quechua y más bien hacia el aymara, va a ser, por un lado, una suerte de enfermedades. Pero por otro lado, Taqui, solito nada más, es el nombre que se le da a los cantares, es decir, a toda la serie de versos, suerte de poética, en la que es además muy importante dentro de la tradición del resguardo del pasado en los Andes.
¿Por qué? Pues porque, digo, seguramente lo habrán escuchado, los Andes, a diferencia de Mesoamérica, no cuenta con una tradición del resguardo del pasado que sea gráfica, ¿no? Es decir, no hay algo semejante a los códices, y lo que tenemos parecido pues, serían los quipus, estos nudos, cordeles anudados de varios tamaños, colores, materiales, órdenes distintos, pero que hasta la fecha, bueno, pues no hemos descifrado el código. De modo que mientras no descifremos el código, por más que hayan estado cifrados ahí textos históricos y de contenido de esa naturaleza, bueno, está fuera de nuestro alcance, ¿no? Hasta la fecha se han logrado descifrar más bien contenidos numéricos, se han propuesto interpretaciones sobre el orden en el que está cifrada esta información de orden numérico, tal vez calendárico, pero hasta ahí quedamos, ¿no? De modo que el taqui, estos cantares que hay de muchas índoles, como también los cuicatl acá en Mesoamérica, son de muchos tipos muy distintos, ¿no? Los hay históricos, los hay épicos, los hay... En términos de la tradición andina, los conocemos vía varios de los cronistas de tradición indígena, como el mismo Guamampoma, como Garcilaso de la Vega, que aunque es mestizo, trabaja mucho con la tradición propiamente andina, como Titucusi Yupanqui, como Juan Santa Cruz Pachacutic, etcétera, ¿no? De modo que esto nos plantea un asunto que va a ser nodal para poder interpretar el taqui oncoy, no solamente como este movimiento de resistencia a la conquista, que ha sido una de las interpretaciones pues, más reiteradas, ¿no? En la medida en la que los taquis acompañan todo tipo de situaciones, la entronización de un nuevo inca, un sepelio, las fiestas agrícolas, los sacrificios y rituales a las huacas, ya sean a las huacas panandinas o a las huacas regionales o a las huacas locales, ¿no? En ese sentido, bueno, taqui, más bien esa idea de cantos y cantos acompañados con baile, pues va a ser una práctica común a toda la religiosidad andina. Una vez que ya lo ponemos como taqui hongo, propiamente, ya cuando le ponemos hongo como enfermedad, bueno, puede ser reinterpretada desde la idea de una enfermedad, como la enunciaba Guamampoma, o ya más bien a partir de las informaciones que tenemos de Cristóbal de Albornoz y de Molina. Sí, de Cristóbal de Molina. ¿Qué pasa con ellos? El asunto con las idolatrías para los estudios coloniales es que en general se llaman idolatrías solo hasta que son perseguidas, ¿no? Es decir, requiere que un fraile, un predicador, llegue y diga, esto está mal, identificamos estas prácticas que contravienen la doctrina cristiana y entonces las perseguimos. Antes de eso no son idolatrías. Que eso es un poco lo que había pasado en ese contexto peruano, que es al que ahora me refiero. El taqui oncoy se descubre más o menos en la década de 1565. Esto es unos 30 años después del desembarco definitivo de Pizarro, ¿no? en el Perú. Una de las circunstancias particulares de la conquista peruana es que pues, los peruanos, los conquistadores, se agarraron en conflicto constante durante 30 años, ¿no? Lo cual dificultó enormemente el trabajo evangelizador de las órdenes ahí, ¿no? Los franciscanos, la verdad es que la sufren mucho, no pueden establecerse, no hacen esfuerzos comparables a la evangelización de los nobles indígenas como lo hicieron acá en la Nueva España. Y después sufren una serie de competencias con los mercedarios, con los dominicos, conflictos que también vivió la Nueva España entre las jurisdicciones y las regiones de atención de una y otra orden, a lo que además se suma, mucho más temprano que en la Nueva España, el conflicto entre el clero regular y el clero secular, es decir, los párrocos y los frailes, ¿no? A ello le suman a los jesuitas, que llegan tarde pero más temprano que a la Nueva España. Y entonces en ese propio conflicto es como se descubre esta idolatría. ¿Qué quiere decir? Cuando se descubre esta idolatría por Olivera, que es un párroco local, lo que él está haciendo es tratar de sobresalir en un conflicto que ya había mantenido con dominicos y jesuitas. Es decir, frente a la corona, dominicos y jesuitas están peleando por esta región donde se desarrolla el taqui oncoy, que va a ser la región de Huamanga, que actualmente la ocupa el departamento de Ayacucho, y que se va a extender el taqui oncoy no solo a la región de Ayacucho-Huamanga, sino también un poco hacia Huancavelica.
esto va a ser importante no solo por el conflicto que hay entre las mismas órdenes religiosas más el clero regular con el clero secular, y en esa medida es que tanto el que lo descubre, el prior de Parinacochas, de la región de Parinacochas, pues lo que hace es decir, miren, yo sí estoy haciendo bien el trabajo, y de paso hacer una crítica pues bastante gorda, ¿no?, al trabajo evangelizador de las órdenes que habían estado en esa región. Es decir, miren cómo no han evangelizado bien. Los indios siguen haciendo esas prácticas idolátricas, siguen idolatrando a las huacas, siguen haciendo sacrificios. ¿Por qué no lo habían hecho bien? No es que no quisieran hacerlo bien, ¿no? Finalmente, los trabajos de evangelización requieren no solamente pues un seguimiento constante. En algún momento eso mismo pasó acá en la Nueva España, una crítica a la idea de que no nada más bautizándolos ya se convirtieron, ¿no? Es decir, que asuman propiamente la doctrina cristiana, pues es mucho más complicado, ¿no? Eso es por un lado, esa es una parte del contexto. La otra parte del contexto es que unos años antes, en el 60 más o menos, cuando ya está el virrey Toledo llega a poner orden, ¿no? Después de toda la guerra que hay entre los pizarros, los almagros, todo el lío que se arma entre los conquistadores, Toledo llega a poner una institucionalidad ya más o menos sólida en el Perú, ¿no? Y una de las cosas que logra hacer Toledo, que nadie había podido hacer, es de una vez y para siempre vencer la resistencia de los incas, que desde Manco Inca, que fue un inca que por un momento estuvo aliado a los españoles, pero después de una serie de abusos que cometieron los pizarros más chiquitos, los pizarros hermanos menores, contra él decide armar una resistencia, sitian el Cusco, lo tiene sitiado por varios días, hasta que finalmente es vencido, ¿no? Ante esta derrota, estos incas se van completos y huyen hacia la región de Vilcabamba, que ya más bien es ceja de selva, ¿no?, hacia las laderas orientales de los Andes. En Vilcabamba se apertrechan más o menos unos 30 años sin ninguna repercusión real sobre el orden colonial, ¿no? En ese sentido, cuando llega Toledo y logra vencer a Túpac Amaru, que es el último de estos incas de Vilcabamba, en ese momento, bueno, el orden parece institucionalizarse ahora sí en el Perú, pero justamente unos años después, más o menos en el 63, empieza a haber otra serie de conspiraciones que finalmente son delatadas por un curaca, ¿no? Un curaca indígena que delata esta conspiración. Y por la cercanía de años y por la cercanía de regiones se ha intentado decir que el Taquioncoy, este movimiento mesiánico idolátrico del baile, está relacionado con la resistencia en Vilcabamba, lo cual también es un poco difícil de constatar porque no están las redes como tales. Necesitaríamos también pensar en los mecanismos de intervención y sobre todo de interacción entre las diferentes zonas y los diferentes grupos, ¿no? Bueno, este es más o menos el contexto. Por un lado tenemos los conflictos entre los religiosos, por otro lado tenemos a Toledo tratando de poner orden, la recién lograda derrota de la resistencia inca, y finalmente tenemos también más bien el desarrollo propiamente ya de la minería como tal. Y en Huancavelica tenemos no las grandes minas, no el Cerro Rico de Potosí, no están las minas de plata, pero sí está una cosa que va a ser fundamental para la minería, que es el mercurio, ¿no?, o el azogue, que va a ser fundamental para la separación de la plata por medio del método de patio. En ese sentido, todos los indios de esta zona de Huamanga Lucanas están siendo pues víctimas de la mita minera en Huancavelica y de la mita en Obrajes. Huamanga también va a ser un sitio importante de Obrajes. De modo que lo que tenemos es un momento de crisis radical donde los pueblos que habitan esta zona están siendo seriamente afectados y aprovechan un momento para entrar con este movimiento que está liderado por Juan Chocne. Y Juan Chocne es el líder, pero al mismo tiempo lo más particular de este movimiento, y creo que para eso sí les leeré una cita, es cómo se va desarrollando y por qué finalmente logra tener esta serie de impactos sobre los españoles. Esta es una cita un poco extensa, la describo porque creo que lo hace mejor este testimonio de Jerónimo Martín en Huamanga en 1570. Descubrió entre los dichos naturales la seta y la apostasía que entre ellos se guardaba del taqui hongo, que por otro nombre se dice aira.
que muchos de los dichos naturales la predicaban y decían a otros que lo seguían que no creyesen en Dios ni en sus mandamientos, ni adorasen en las cruces, ni imágenes, ni entrasen en las iglesias, ni se confesasen con los clérigos, sino con ellos, y que ayunasen ciertos ayunos en sus formas y gentilidades que tenían de costumbre en tiempo de los incas, y ni comiesen sal, ají, ni maíz, ni teniendo cópula con sus mujeres, sino solo bebiendo una bebida, y les ofreciesen carneros, llamas, y otras cosas, y que ellos venían a predicar en nombre de las huacas, Titicaca, Tihuanaco y otras huacas principales de este reino que había en tiempo de los incas, y que estas huacas llevan de vencida al Dios cristiano, y que faltaba ya poco para vencerlo. Y los maestros de dichas huacas les decían que, si así lo hiciesen, les iría bien en todos sus negocios y tendrían salud ellos y sus hijos. Y si adoraban a dichas huacas, se morirían y andarían de cabeza por el suelo y los pies arriba, y otros tornarían en guanacos, en venados, en vicuñas y otros animales, y se despeñarían desatinados. Perfecto. Finalmente, lo impactante de esto es que las huacas, que en general pueden estar alojadas en montañas, en alguna piedrecilla, en algún guijarro, en cualquier suerte de cosas, para el Taquión-Coy lo que pasa es que las huacas toman posesión de los cuerpos, y los cuerpos, una vez que la huaca se ha introducido en ellos, entonces tienen esta serie de trances como temblorinas, danzas, etcétera, ¿no? Los sacerdotes, como Juan Chocne, que no a todo mundo, no a todos los que siguen el Taquión-Coy los posee la huaca, sino que estos sujetos son seres especiales a los que los confesores y los sacerdotes van cuidando y les van dedicando nuevas formas, ¿no? Pero el gran asunto que va a ser una de las constantes dentro de los movimientos de resistencia andinos es que el Taquión-Coy y todos sus seguidores tenían por principio evitar cualquier elemento de aculturación. Es decir, pedían que se quitaran el nombre cristiano que se les había dado, que no hablaran castellano, que no adoraran a las cruces, que no vistieran como españoles. Esto hace, por ejemplo, que los curacas no participen, ¿no? En general se trata de un movimiento solamente de indios mitayos, es decir, de los indios que trabajan. No de los curacas, porque los curacas tienen bastantes privilegios, por ejemplo, vestir como españoles, ¿no? En ese sentido, cualquiera que traicionara este principio de no aculturación, pues sería considerado no solo mal por los compañeros, sino que las mismas huacas se vengarían de ellos y los convertirían, ya ven, en llamas o guanacos o lo que sea. En todo caso, creo que, y para no quitar más tiempo, en el Taquión-Coy, y creo que esta es una de las cuestiones más de fondo que todavía quedan por discutir, que es cómo hacemos una relación, y muy a propósito del tema de esta mesa, cómo relacionamos la idea de idolatría y resistencia propiamente. Es decir, estos cultos se practicaban, ¿no? Es decir, la adoración a las huacas, los sacrificios, las ceremonias religiosas se mantenían y se mantuvieron durante mucho tiempo, sobre todo a nivel local. Los cultos incas, los cultos establecidos por los incas, esos sí fueron muy rápidamente sofocados por los cristianos, ¿no? Pero no a nivel local. En ese sentido, ese pacto que había más o menos entre religiosos e indígenas, bueno, se mantenía, ¿no? Pero en el momento en el que nosotros decimos, claro, ellos estaban teniendo ese culto como una forma de resistencia, habría que pensar en el contexto general y por qué a lo mejor en ese específico momento, entre 1565 y 1575, este movimiento adquiere un nuevo fervor y nuevos alcances. Dos cosas últimas es, el Taquión-Coy no se extiende por toda la región andina. De hecho, en algún momento se ha dicho que llegó hasta La Paz, hasta Cusco, difícilmente podemos hacerlo, no llega a las ciudades, es un asunto de indios mitayos. Y la otra cosa es que su extinción, la persecución que hace Cristóbal de Albornoz, en 10 años hace que desaparezca el movimiento por completo, teniendo consecuencias y otras más graves, que es, por ejemplo, ahora sí una persecución más puntual a todas estas prácticas religiosas andinas, y que va a tener además una nueva oleada, otros 10 años después, ya hacia finales del siglo XVI, donde la persecución de idolatría
idolatrías, pues más bien se va a convertir en un mecanismo más de despojo de tierras y bienes, tanto de caciques como de curacas, ¿no? En esa medida creo que habría que pensar si esa resistencia, como nosotros la vemos, de la conquista, la estamos interpretando nosotros, porque eso es lo que queremos ver ahí, o más bien si hay una serie de confluencia de factores que implicaban que esa suerte de rituales y de prácticas habían permanecido en el orden colonial por las características propias de ese orden en ese momento y las dificultades que había presentado en el Perú. Gracias. Muchas gracias. Les recuerdo a los ponentes que tienen 20 minutos, por favor, para que tengamos tiempo para la discusión. Bueno, ahora del Perú nos vamos hacia el norte, a la zona Yaqui, con el licenciado Gavino Giovanni Velázquez Velázquez, quien es licenciado en Geografía por la UNAM y actualmente cursa el posgrado en la misma institución. Sus temas de interés son geografía política, modernidad, pueblos indígenas del noreste, conflictos y problemáticas en el acceso al agua. Ha participado como ponente en distintos congresos internacionales y también tiene varios capítulos en libros, por ejemplo, cito uno, Territorio en disputa, despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes, naturales y alternativas emancipatorias en América Latina. Y actualmente es colaborador de la tribu Yaqui en el proceso legal derivado por el conflicto por el agua del río Yaqui desde 2012. Y hoy nos va a hablar, su ponencia se titula Vencer al demonio, expandir territorios, hechiceros yaquis en los principios de resistencia a la conquista. ¿Qué tal? Buenos días. Yo voy a dar lectura a un texto, me voy a apoyar un poco con la presentación que está ahí en la pantalla, que más bien son citas de investigadores sobre el tema del noroeste, que, bueno, vamos a ubicarlo principalmente en lo que sería Sonora, actualmente entre lo que es la ciudad de Ciudad Obregón y la ciudad de Guaymas, ¿no? Que es donde está el territorio yaqui. Además de imágenes que, aunque no necesariamente hablan de la zona, sí ejemplifican un poco la cuestión, ¿no? Entonces, la llegada de conquistadores al Nuevo Mundo estableció las condiciones para el capital. La dominación sobre las primeras sociedades nativas dio la oportunidad para expandirse sobre territorios cada vez más distantes, entre ellos el noroeste. Las expediciones de soldados y la posterior llegada de comerciantes, mineros y misioneros construyeron una imagen apegada a una ideología para justificar un programa civilizatorio organizado por la modernidad. El desierto, como es el ambiente físico, geográfico, a lo largo de todo el Nuevo Mundo se concibió como espacio fronterizo, escenario de la expansión dominante sin restricciones, un vacío que debía llenarse donde poco valía que hubiera poblaciones, pues estas eran consideradas bárbaras. El desierto, configurado como un espacio de barbarie, tenía que ser extinguido por el proceso civilizatorio de la sociedad moderna europea. De esa forma domesticar y controlar el espacio fue el objetivo de la estrategia en la producción de espacio-tiempo. El noroeste, como escala de análisis, se constituyó como un espacio de oportunidades, de explotación y dominación. Para los pueblos habitantes del desierto, era una extensión donde se encontraba lo necesario para vivir, una abundancia interrumpida por la presencia de los conquistadores. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor? La presencia del extranjero español, cuya capacidad organizativa y numérica representaba ya una amenaza, se sostuvo por la movilidad constante en el territorio del noroeste, con los hombres de armas, los indios conquistados provenientes del centro, los colonos y la presencia de misiones, cuya visión ideológica sobrepasó el territorio para imponerse sobre el alma de los indios, que por razones desconocidas habían sido dominadas por los demonios. Por tanto, su misión era recuperarlas para Dios. Los hijos de San Ignacio de Loyola tuvieron presencia significativa en todo el noroeste, Nayarit, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California y parte de Arizona. Una zona ocupada con la ayuda de ejércitos, pero sobre todo con la convicción de ganarle la guerra al demonio, sin importar si en ella perdían la vida. A través de ello, la frontera no solo era cruzada en busca de tesoros, sino se expandía al aprovecharse de la riqueza de por sí existente por la tierra y el agua. En ese sentido, las cruzadas contra el mal constituyeron el argumento válido y aceptado para desarrollar otras guerras más específicas contra un enemigo que ponía resistencia y dificultad a la expansión española en busca de las riquezas de las 7 ciudades de Cíbola y Criba.
Por otro lado, esta búsqueda insertó de manera concreta poblamientos y complejos mineros capaces de existir por la sobreexplotación de los indios dominados. A diferencia de la dispersión de la población originaria y los asentamientos fugaces de dominadores, la construcción de misiones respondió a una lógica de conquista para reducir o reducir para conquistar. Estas cumplían un papel específico, constituirse como centros de civilización mediante la intervención jesuita para la organización de la conquista en colonias cristianas. ¿Puedes dar la siguiente? Los misioneros desarrollaron una actitud de eterno retorno hacia las misiones. Una vez destruidas por rebeliones, serían reconstruidas una y otra vez por la orden. Las misiones representaban alimento local, pero también mantenían las exploraciones y establecimientos lejanos. De ahí la importancia de reconstruir la misión y la esperanza de pacificar, sin exterminar a la población, quien era, antes que colonos, soldados y misioneros, la que proveía de trabajo y existencia a la misión. Con los jesuitas, las transformaciones se dieron en distintas dimensiones en la configuración del espacio-tiempo, actividades productivas y culturales principalmente. La actividad misional de los jesuitas fue el ariete que incorporó los territorios del noroeste al reino de la Nueva España. Las misiones establecidas fueron estrategias evangelizadoras para universalizar la doctrina. ¿Puedes dar la siguiente? La tutela de Dios y el rey sobre las tribus se condicionó a la sumisión que soldados, colonos y misioneros ejercieron sobre ellos. Sin embargo, los abusos físicos, las prohibiciones culturales y los castigos cuestionaron el papel de los invasores. La pérdida de libertad individual y colectiva, así como de movilidad, de propiedad y autorreproducción social, detonaron la insubordinación, la rebeldía y los constantes levantamientos armados que siguieron hasta principios del siglo XX y que en la actualidad tienen otras manifestaciones políticas. La reducción en pueblos y la noción de desierto recrea un imaginario vacío del territorio que podía ser expandible mientras los indios estuvieran bajo la administración de los misioneros. Ello permitió, por un lado, que al ser los jesuitas los primeros administradores, usufructaran el territorio adjudicándose las mejores tierras y en extensión ilimitada para la misión, y por el otro, que iniciara una colonización civil no indígena, la cual se encargaría de aprovechar todas las tierras dejadas por los indios, los cuales habían sido despojados de ellas para establecer una relación solo a partir de su trabajo como mano de obra. Sin embargo, el espacio de sus antepasados, así como las tierras ubicadas entre los ríos, el litoral costero y los destinados para la recolección, la pesca o refugio, siguió interiorizado como herencia de sus pueblos y memoria histórica y geográfica de su territorio. Resistir significa no estar de acuerdo con lo impuesto y preservar su cultura, de manera que hubo manifestaciones de rechazo, desde la salida de los pueblos de misión hasta las quejas a autoridades hispanas, así como levantamientos armados. En una primera etapa, el colectivo se manifestó en aquellos sujetos que opusieron mayor resistencia, llamados hechiceros por los misioneros, trasladando la experiencia medieval que distaba mucho de la realidad de las tribus, pues el hechicero yaqui no buscaba al demonio que no conocía, sino utilizaba los conocimientos de la naturaleza a través de una observación milenaria, que los dotaba de saberes y prácticas espaciales para la sanación, el reconocimiento de fenómenos naturales, para la guerra y para la desconfianza en el invasor. Otón de Mendizábal, en 1946, menciona su influencia para contingencias médicas y otras de la vida cotidiana, la cual, citando, se convirtió frecuentemente en influjo sobre la colectividad, siempre en el sentido de la resistencia al invasor, particularmente al misionero, que propagaba nuevos sistemas de propiciar a los dioses y una terapéutica distinta, con perjuicio de sus intereses profesionales. Más allá de los celos profesionales, los hechiceros eran parte de esa sociedad que no deseaba entrar al mundo moderno, se ocultaba aún frente al misionero. Esa estrategia de sobrevivencia pervive en la actualidad junto a la doctrina cristiana, sin identificar plenamente hoy en día cuál de ellas es predominante. El hechicero representa una intromisión en la política dominante al impedir su pleno ejercicio sobre el conjunto social y sobre las mismas almas. Las prácticas del hechicero recuerdan esa vida anterior a la misión, libre de la cruz, la espada y el trabajo, que no son otra cosa que la sumisión y servilismo a la modernidad capitalista, una capacidad por oponerse a las contradicciones de dicha modernidad. La obra de Pérez de Rivas, jesuita, que se llama Historia de los triunfos de nuestra fe, entre las gentes más bárbaras y fieras de nuestro orbe, es el registro histórico que sostiene, por un lado, la consumación y victoria de la religión cristiana de la mano de las prácticas de los jesuitas, por otro manifiesta las dificultades y episodios para realizar una conversión total de los yaquis a dicha religión.
admite una guerra de conquista donde paradójicamente quienes poseían la fuerza eran los pueblos yaquis, cuya victoria militar fue contundente contra el capitán Diego Martínez de Urdaide, cuyo papel conquistador dejó en manos de los jesuitas Andrés Pérez de Rivas y Tomás Basilio, es decir, transformó su política de exterminio, por no poder lograrlo o inclusive estar al borde de la muerte, por una política de negociación de la mano de la Compañía de Jesús. De esta manera y con estos objetivos, los misioneros entraron a predicar, ya sin la necesidad de armas ni soldados, solo con 4 indios cristianizados soaques, cuya labor fue ayudar en oficios de la iglesia. Posteriormente los indios locales, los yaquis, transitaron a puestos de vigilancia, mantener el orden, castigar delitos menores e instruir sobre la vida civilizada. Los misioneros recibieron ayuda de los principales caciques yaquis. Sin embargo, desde la misma entrada y posterior a sus primeros bautismos, se hallaban frente a la resistencia en la figura del hechicero y de las costumbres bárbaras que deseaban eliminar. Si bien el bautismo correspondía a la confianza por abonar cristianos a Dios, eso también los hacía encontrarse con el diablo y luchar contra él en sus manifestaciones próximas. ¿Puedes dar la siguiente? Los hechiceros representaban dificultades, peligros, estorbos, los cuales, aunque menores, seguían existiendo sin que se pudiera frenar ni por Dios mismo. Cosa similar ocurría con las acciones de los pocos gustosos a la doctrina, quienes poseían, de acuerdo a Pérez de Rivas, un furor bárbaro propio de la naturaleza. ¿Me puedes dar la siguiente? La anterior y estas son citas precisamente del libro de Pérez de Rivas, donde al final de cuentas habla sobre esas manifestaciones que le hicieron ver a él, ¿no? Propiamente diferentes entrevistas. Los castigos, represas y persecuciones contra los hechiceros constituían la política de control. De esta manera, en un episodio narrado por Pérez de Rivas, se ahorca a uno en compañía de 2 o 3 y se perdona a otros que aparentemente habían sido engañados por el demonio. ¿Puedes dar la siguiente? Esta es igual a otra cita. Los yaquis que se resistieron utilizaron los argumentos de los padres para visibilizar la oposición a ellos a través de la presencia del demonio, el que los dominaba, pero también el que los dotaba de poder. En ese sentido, los yaquis habían adoptado a los demonios antes que a Dios, y conocieron que uno significaba rebeldía y el otro sumisión, y optaron por el primero, cuyo simbolismo los llevó a una construcción de la resistencia. El dominio iniciado por los padres permitió el dominio político. Así la fe y la ley encajaron bajo la estrategia de la cristiandad y la lucha contra el demonio, de manera tal que para los yaquis inició una vida racional ajena a su historia pasada de barbarie, salvajismo e idolatría. Es decir, la invasión estaba aparentemente concluida. De esta manera, la expansión del capital y la modernidad del Nuevo Mundo se dio a partir de una cosmovisión occidental que suprimía la identidad de las naciones y tribus. El noroeste sería escenario de prácticas que de manera abierta o oculta procuraron el exterminio, por el uso de las armas o mediante la asimilación al mundo cristiano. El fin era el mismo: reducir en pueblos a los habitantes originarios e imponer una política de control a partir de la subordinación dada por la explotación de su trabajo. Así como las prácticas de dominio se han ido modificando hasta la actualidad para imponer la racionalidad capitalista, las respuestas opositoras también han adquirido relevancia a lo largo del tiempo, sin haber sido eliminadas en su totalidad debido a su renovación y por su estatus oculto. El hechicero, como depositario de la tradición ancestral, fue un símbolo del rechazo hacia los misioneros en su imposición de Dios. Sus actos significaron rebeldía e insubordinación, pero eran maneras de reproducción cultural diferente a la española y con arraigo cultural tradicional prehispánico. La historia, si bien habla del dominio, al repensar es posible identificar prácticas, representaciones y discursos de la espacialidad producida en la confrontación entre dos formas civilizatorias. La obra de Pérez de Rivas evidencia a aquellos que apuntalaron la lucha y resistencia de la tribu yaqui contra los preceptos impuestos para procurar su exterminio. Su defensa actual es producto de esa lucha por negarse a morir como cultura y pueblo. En ese sentido, la muerte individual por su rebeldía solo habla de una lucha permanente por mantener su colectividad como origen y como propuesta de existencia futura. Existen manifestaciones culturales actuales,
sobre la presencia del demonio, ligada a distintos niveles de representación del espacio. ¿Puedes dar la siguiente? Del espacio y del tiempo, nombrados como mundos, anias, en Jack, congruentes en distintos planos objetivos y subjetivos, pero entrelazados que dotan de sentido a prácticas ceremoniales y cotidianas. Los que detentan el conocimiento para entrar y salir de estos mundos siguen siendo los hitebi, curanderos, pero también los músicos y danzantes que siguen reservando sus conocimientos para ellos y sus sucesores ante la embestida del despojo cultural llevada a cabo por el indigenismo mexicano o por el despojo de plantas medicinales y otros recursos de carácter mágico. De esta manera, la concepción del BBG Eri, el demonio o el diablo, que es en su lengua, queda reflejado en los yoris. Los yoris serían los mestizos o los blancos, cuyas prácticas han derivado en afectaciones cada vez más visibles para la territorialidad y el sujeto yaqui. Para los indígenas, el BBG Eri dejó de estar entre ellos, como lo señalaban los misioneros, para estar presente en las acciones de reducción y exterminio de los extranjeros, los yoris. Para los yaquis, el demonio tenía que ser expulsado de sus pueblos o protegerse contra él. Así queda inscrito en su ritualidad con la danza de Pascola, que podemos ver en las imágenes. En ella los danzantes son los hijos del demonio que al ser aceptados en la fiesta yaqui reniegan de su padre. Este busca insertarse entre la comunidad yaqui, pero es ahuyentado de la espacialidad yaqui. Lo anterior permite señalar la posibilidad, nunca desechada, de la expulsión del dominador mediante la lucha constante en la reproducción de su cultura para impedir la fragmentación como grupo social y el despojo que representan los proyectos del capital y el Estado. Es todo. Muchas gracias. Para continuar, regresamos hacia el Perú, esta vez con el maestro Saúl Iván Hernández Juárez. Él es maestro en Historia por el Colegio de San Luis y actualmente concluyó su doctorado en el Colegio de México. Es licenciado también en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, su especialidad es en creación de géneros literarios y periodísticos por la Universidad Autónoma de San Luis. Su tesis de maestría tuvo que ver con los extranjeros en San Luis Potosí de 1929 a 1932 y esta investigación fue premiada con mención honorífica en 2013. También obtuvo el premio Estudiantes Ejemplares del gobierno de San Luis Potosí. Y últimamente, bueno, ha tenido una participación en 2 congresos internacionales, uno de ellos en San Salvador y el otro en la Universidad de Tulane. Su ponencia se titula «Después que entraron los cristianos en estas tierras, han cesado de hacer las cosas susodichas, sobre tumbas y sepulturas, costumbres de los incas antes de la llegada de los españoles». Le doy la palabra. Gracias, muy buenos días. Antes que nada, bueno, quiero dar las gracias a Elena y al comité dictaminador por aceptar este trabajo. En realidad, tengo que admitir que no me dedico a este tema. Este trabajo es parte de, es producto de un seminario que tomé sobre historia andina, y a partir de eso fue que empecé a tomar interés en estos temas. En realidad lo que hago yo es historia política y migratoria de México, pero bueno, este trabajo en realidad creo que personalmente me gustó y cuando supe de este coloquio quise compartirlo. Y ojalá pueda seguir en estos temas. Igual voy a dar una lectura rápida sobre este tema, sobre tumbas y sepulturas, costumbres de los incas antes de la llegada de los españoles. A manera de introducción, bueno, vamos a decir que la extirpación de idolatrías entre los indios incas fue una de las actividades más importantes llevadas a cabo en el temprano proceso de evangelización de la Iglesia Católica en el Perú. Para realizar dicha eliminación de ídolos, el clero creó a principios del siglo XVII la figura del visitador de idolatrías, cuya función estuvo dividida en un primer momento en 2 encargos, la judicial y la doctrinal. Sin embargo, antes de ser institucionalizadas las actividades de los visitadores, sus gestiones estuvieron precedidas,
A finales del siglo XVI, por las pesquisas, los interrogatorios y las averiguaciones de idolatrías, con el objetivo de conocer las costumbres de los incas antes de la llegada de los españoles. Estas investigaciones sirvieron como telón de fondo para la creación de estrategias evangelizadoras por parte de la Iglesia para el éxito de la conversión de los indios en el Nuevo Mundo. En este sentido, el trabajo aborda un estudio de caso que se presentó como el principio de una averiguación, un interrogatorio que las autoridades eclesiásticas hicieron a 4 indígenas. En este proceso se pretendía conocer las costumbres que estos tenían sobre sus ritos funerarios, tumbas, las riquezas que los incas llevaban consigo, sepulturas y politeísmo. En la misma fuente se observa una serie de preguntas que se formularon, así como una información general que se aspiraba a obtener sobre el Tupa Inca, Viracocha, sacrificios humanos, ofrendas, antropofagia, pecado nefando y la ubicación de las provincias donde se realizaban dichas prácticas. El objetivo de analizar un estudio de caso que precede a la institucionalización de la extirpación de las idolatrías puede arrojar luz sobre los primeros procesos judiciales y eclesiásticos en contra de los indios incas. Esto a partir de las declaraciones que se hacían sobre cuáles eran sus costumbres antes de la llegada de los europeos. Como ya se mencionó, y la manera en que dicha información fue utilizada para la creación de estrategias para lograr la evangelización. La propuesta del trabajo se centra en el desarrollo de la averiguación. Sobre el contexto, la revisión historiográfica que se realizó para este tema, sobre mitos, rituales, tradiciones prehispánicas, casi siempre han estado escritas desde un nivel de descripción muy histórica o se utilizan muchas veces las crónicas escritas durante los siglos XVI y XVII. En este sentido, parte de la propuesta de los estudios novedosos en los Andes es tratar de superar estas narraciones clásicas como simples descripciones arqueológicas o etnográficas o históricas, para designar lo que los cronistas estaban narrando, sus experiencias y el contacto que tuvieron con los ritos y mitos incas. Casi siempre fueron nombrados de manera despectiva, como fábulas, es decir, que siguieron este patrón europeo y occidental de designar a los mitos andinos como extraordinarios, de seres que la población natural dotaba de voz y por consiguiente trataba de explicar aquel mundo regido con un marcado politeísmo. Asimismo, los cronistas dotaron de un juicio de valor que generalmente codificaba de inferioridad a las creencias religiosas andinas. Enrique Urbano señala, y cito, el catolicismo español del siglo XVI acogía las experiencias religiosas indígenas en la medida en que le permitían alcanzar el estado de la fe verdadera. Podía de paso servir para elaborar una estrategia misionera, ser señaladas de lo que el verdadero Dios, figuras o sombras de una verdad religiosa católica. Se podría llamar la estrategia del ignoto Deo. Precisamente es esta fábula andina despreciada lo que permitió a los misioneros católicos, en cierta medida, homologar ciertas prácticas religiosas andinas con prácticas religiosas católicas. Fue ese Dios desconocido el que permitió a la evangelización ir más allá al centro de la creencia andina. Estensoro señala, por ejemplo, que es posible construir una historia exclusivamente indígena con un objeto perfectamente definido frente al cual la realidad colonial era un elemento exógeno y efímero. Sin embargo, la realidad andina y colonial tuvieron varias vertientes en la construcción misma. El factor natural indígena perduró y el factor exógeno no fue efímero, por el contrario, se amalgamó en un sincretismo perfectamente adaptable a las diferentes realidades. En esta dirección tiene cabida formular una pregunta que puede direccionarnos en el entendimiento de dicho sincretismo religioso. Cuando los indios se convirtieron al cristianismo, ¿cuáles fueron los elementos occidentales asimilados y cuáles elementos de la antigua religión andina sobrevivieron? ¿Qué es cristiano? ¿Qué es andino? Si bien dicha pregunta no se trata de responder en ese trabajo, Estensoro ofrece una primera aproximación al asegurar que, al explicar las particularidades de un cristianismo indígena, también se está entendiendo un sustrato de creencias campesinas anteriores que se perpetúan, agregándose al catolicismo, en la medida que no entraban en contradicción con él, por supuesto. Se presume que la tradición religiosa andina tuvo que amoldarse a la palabra de Dios occidental. Sin embargo,
Esto podría ser discutido ampliamente, ya que desde el inicio de la evangelización en la religión incaica, el catolicismo mostró en su catecismo ciertas inestabilidades. Por ejemplo, la crucifixión del Hijo de Dios, que debían ser afianzadas para que pudieran ser asimiladas a las costumbres paganas e idolátricas. Por otra parte, la narración de la historia de la evangelización en la región andina tiene que dejar de ser analizada como un proceso lineal que consistió solamente en bautismos masivos, como ya dijo la maestra Pérez Gerardo, o instrucción sumaria. A su vez, el catecúmeno andino tendría que ser abordado desde todas aquellas aristas que volcaron su conversión al cristianismo: coerción, guerra y la voluntad misma. Y como algunos autores han propuesto, la evangelización también puede haberse tratado de una forma de integración a esa nueva sociedad criolla y novohispana, más que como una conversión voluntaria a un sistema de creencias nuevas que trataban de roer las estructuras sociales y religiosas del mismo poder indígena para el conocimiento verdadero de Dios. La información, en el siguiente apartado hablo sobre la información de las idolatrías de los incas alrededor de 1571. Francisco Toledo, quinto virrey del Perú, fue llamado el gran tirano de los indios, puesto que fue quien se esforzó de manera desmedida en liquidar lo que eran considerados hechiceros y dogmatizadores incas, principalmente porque habían conocido y vivido en la época anterior de la llegada de los españoles. Para Toledo y para las misiones, la experiencia de los ancianos indígenas significó una rica fuente de información que podía acercarlos, por medio de la información que ofrecían, por supuesto, al conocimiento de las costumbres, las prácticas idolátricas que podían ser utilizadas para el éxito de la evangelización, ya sea por la voluntad del niño o por los métodos represores o coercitivos. Por otra parte, dichos ancianos que habían conocido la época del Imperio Inca eran o fueron considerados por las autoridades eclesiásticas como hechiceros, como ya se acaba de mencionar, y por ello mismo representaban uno de los principales peligros que podían obstaculizar el esparcimiento de la fe cristiana entre los indios. La campaña, esta campaña del virrey Toledo contra la idolatría ordenó en un primer momento, casi de forma institucionalizada, las primeras averiguaciones e interrogatorios para obtener la información sobre las costumbres e idolatrías que los incas practicaban antes de la llegada de los europeos. El documento que utilicé y que da cuenta de esto y sirve como ejemplo para evidenciar dichas averiguaciones e interrogatorios, lleva por título Información de las idolatrías de los incas e indios y de cómo se enterraban, de 1571. En junio de 1571, Toledo ordenó la pesquisa sobre las costumbres de los incas en la región del Valle del Yucay, en el departamento de Cusco. Y cito lo que escribe Toledo. Es muy puntual. Saber y averiguar la orden y costumbres que los incas y curacas y otros indios ricos tenían a su tiempo de su gentilidad e idolatrías, de enterrarse y qué riquezas llevaban consigo y sus sepulturas, y para qué efectos y a qué dioses adoraban y qué les hacían a ellos y a los incas. Qué orden y recaudo tenían, la guarda de estos, y qué horas se tenían dedicadas para ellos. Para lograr estos objetivos, Toledo nombró a Álvaro Ruiz de Navamuel bajo el cargo de visitador de los reinos, y a su lado fungió como intérprete Gonzalo Gómez Jiménez, que a su vez examinaba a los testigos del interrogatorio. Como ya se señaló anteriormente, los españoles pretendían primero conocer el pasado, prácticas y costumbres de los incas, para así tener un mayor conocimiento sobre métodos y estrategias que los llevarían a la evangelización exitosa. Sin embargo, también ya lo señaló la maestra Pérez Gerardo, el saqueo de las riquezas y las tumpas también tenían especial atención para el enriquecimiento de la corona española. Este fue uno de los principales factores, el factor económico. Y en este punto es necesario señalar que el interrogatorio que se ha comenzado a analizar tiene dos sentidos diferentes, el judicial y el evangelizador. El primero, para tener el conocimiento y la ubicación de esas tumbas, de curacas incas ricos que se hacían enterrar con oro, plata, piedras preciosas, ropas y ropas finas. El segundo interrogatorio era para conocer las prácticas idolátricas de los indios, ya que para la Iglesia las idolatrías representaban supervivencias que no podían ser no toleradas. O como señala Rubén Vargas, la idolatría consistía en adorar a criaturas olvidando al Creador.
Los visitadores nombrados por Toledo casi siempre fueron eclesiásticos escogidos entre clérigos que tenían amplio conocimiento de las lenguas indígenas y además tenían que gozar de fama de buenos predicadores. Sobre la primera pregunta, muerte y sepulturas, he señalado que uno de los principales objetivos en los interrogatorios era que debían ser aplicados a indios que hubieran vivido antes de la llegada de los españoles o que hubieran sufrido esa transición, ya que ellos eran los que podían dar información verdadera de lo que pasaba. Los protagonistas del interrogatorio que se está analizando son de la encomienda de Arias Maldonado. Está Pedro Payo Cuxi, de 80 años, de la misma encomienda fue Diego Itapingo, de 90 años, y Juana Pitaido, de la encomienda de Alfaro, de 90 años también. Y finalmente Alonso Paván Puyo, del pueblo de Malcala, de la encomienda de Pedro de Ortiz. A dichos ancianos indios se les hacía jurar por Dios y por la Santa Cruz que debían de hacer con sus manos para así responder por verdad sobre las respuestas de lo que se les preguntaba. El interrogatorio se hacía también como una manera de confesión, en el que a su vez la confesión indígena era uno de los modos de pedir, mediante la purificación de ligarse con fuerzas sagradas que protegían la creyente, la confesión, comprometía a sus dioses. Los visitadores tenían muy claro sobre lo que se les preguntaba a los indios, ya que dichas preguntas estaban diseñadas con el fin de inducir las respuestas que querían escuchar. Sería necesario en este sentido preguntarse bajo qué presiones, intimidación o coerción, si es que la hubo, fue hecho el interrogatorio. La respuesta se ofrece más adelante. Sin embargo, Lorenzo Huerta dice que en un primer indicio, al asegurar que los interrogatorios y confesiones de los indios casi siempre estaban diseñados de acuerdo a sus propios modelos religiosos, tratando a la vez de demostrar la disposición de los indígenas a la conversión. Las preguntas principales fueron si se sabía la ubicación de los reinos y de las sepulturas en donde se tenía por costumbre enterrar y momificar a los indios de alto rango con oro, plata, ropa suntuaria y otras cosas preciosas. También se les preguntaba si sabían en estas tumbas si también se sacrificaban mujeres y niños que acompañaban al fallecido en su regreso a la vida siguiente. ¿Y por qué? Habría que preguntarse por qué la pregunta sobre la muerte y las sepulturas tenía relevancia para las autoridades virreinales y eclesiásticas. Desde la llegada de los españoles a tierras andinas tuvieron conocimiento de los entierros y en especial el culto a los muertos que tenían los naturales. Pedro Sillesa de León, uno de los primeros cronistas, narró que en las tumbas más prestigiosas de los incas, los cadáveres no estaban cubiertos de tierra como en los de la gente común, sino colocados en bóvedas subterráneas, cuevas o torres acompañadas de atuendos, joyas, alimentos, bebidas, mujeres y servidores. También en algunos casos se les acompañaba por las esposas que eran sacrificadas para perpetuar el vínculo que se tenía con los mismos. Por otra parte, los incas rendían culto a los muertos por su directa relación que tenían con la agricultura, pues la momificación de algunos de estos tenía como significado y en sus propios términos como un árbol que se tenía que replantar o como un árbol frutal. La respuesta de uno de los indios interrogados, voy a citarla, inicial, fueron afirmativas, ya que uno de ellos dijo: antes que en estos reinos hubiese cristianos, vieron y entendieron, y era cosa común y usada que entre los caciques y indios ricos y entre los demás que siempre mandaban que las sepulturas y partes donde se requerían enterrarse con él las propias partes de sus haciendas, tesoros, riquezas que tenían como era oro, plata, ropa rica y las cosas que entre ellos estimaban. Se pueden también confirmar la concepción y la cosmovisión que los naturales tenían sobre la muerte antes de la llegada de los españoles. Se reafirma que dichos incas resucitarían, por eso era necesario enterrarles con sus tesoros y haciendas. En su crónica en quechua, Francisco Ávila confirmó dicha concepción de la muerte y la resurrección al narrar que los muertos regresaban a los 5 días y que eran esperados con bebidas y comidas que preparaban para celebrar el retorno. Se señaló también que a pesar de la evidente creencia que los indios tenían en la vida después de la muerte, para los indígenas la vida de los muertos en el más allá seguía indisolublemente ligada a sus cuerpos y a la satisfacción de sus necesidades materiales. Voy a saltarme un poquito a la segunda pregunta.
En la segunda pregunta, bueno, la idolatría de los indios andinos fue una de las prácticas que más chocaron con la religiosidad en el del viejo mundo. ¿va? Los ritos andinos de veneración a los muertos, pero sobre todo la adoración a ciertos dioses, eran leídos por los españoles como idolatrías. Fue así que para la Iglesia la idolatría significaba un pecado, y aduciendo a dicho pecado, la conquista y la evangelización estaban perfectamente justificadas, y de esa manera se podría esclavizar a aquellos indios que no estuvieran dispuestos a seguir la palabra de Dios, o será vasallo o será esclavo. Finalmente, ya no me queda mucho tiempo, voy a dar esta conclusión. Los interrogatorios que eran realizados a una parte de los ancianos incas que habían vivido la experiencia anterior a la llegada de los españoles, fueron una rica fuente de información para los recién llegados españoles al Nuevo Mundo. La información que se quería obtener fue para conocer las prácticas y costumbres de los indios antes de la llegada de estos. Es así como dichas declaraciones podían ser utilizadas en varios sentidos. Para el clero serviría para la creación de estrategias de evangelización, así como la homologación de ciertos ritos y tradiciones. Además, para la invención de la tradición andina por parte de los cronistas, que quedaría para la posteridad. En otro sentido, servían a los conquistadores para tener conocimiento de templos, ofrendas, minas, que serían usadas en favor de la corona española. ¿Por qué analizar interrogatorios? En la historia se ha visto el proceso de conquista y evangelización del Nuevo Mundo como un proceso lineal. Sin embargo, lo que se trata de proponer es el de estudiar dichos procesos bajo elementos multifactoriales. Así, los interrogatorios servían a dos causas, ya lo dijimos, judicial y religiosa, en la mayoría de los casos ejercidos bajo la figura de la amenaza, la coerción, la presión. Sin embargo, dichas entrevistas también fungieron para la Iglesia como la confesión del indio. De esta manera se puede evidenciar el sincretismo que se logró entre estas dos tradiciones religiosas. Se analizaron dos preguntas que fueron el eje conductor. Sin embargo, la primera consistió en conocer las costumbres que tenían estos indios, principalmente lo que se refería a la sepultura y la muerte. Es así como las respuestas ofrecidas por los indios muestran la cosmovisión que se tenía sobre dichos temas. En este sentido, la resurrección y el cuerpo juegan un papel de suma importancia. Al ser la resurrección la esperanza de una nueva vida, pero no en otro mundo, sino una vuelta al terrenal en el que se suponía se había abandonado. Es así como la momificación y el satisfacer necesidades físicas de los cadáveres suponían este regreso, en el que las riquezas ofrendadas garantizarían una nueva vida más cómoda. La concepción de la muerte y la satisfacción de las supuestas necesidades físicas de un cadáver se tradujo para los españoles en idolatría, lo cual significó que estaban adorando y ofrendando a criaturas que no eran dioses, que no eran el creador de todas las cosas. Bajo la concepción religiosa cristiana, dichas prácticas de idolatría tendrían que ser extirpadas, solo que en muchas ocasiones también fueron utilizadas en favor de la propia evangelización. Los interrogatorios para conocer las costumbres de los indios antes de la llegada de los españoles, al parecer, tuvieron un periodo de vida corto, ya que fue la institucionalización de las visitas y la extirpación de idolatrías lo que sustituiría más tarde. Gracias. Para concluir esta mesa tenemos la presentación de Pamela Farfán Osorio. Ella es pasante de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha participado en algunos coloquios, entre el cual destaca Magia, Brujería y Hechicería en la Nueva España, que fue en su primera edición este evento, y el primer Congreso Internacional de la Aplicación de Justicia Inquisitorial, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el año pasado. Su línea de investigación es Inquisición Novohispana y hoy nos va a hablar sobre El hijo pródigo regresa a casa, la reconciliación de Juan Blair. Es un poquito distinto a lo que hemos tratado, pero también es otra forma de resistencia y bueno, creo que va a ampliar la perspectiva de esta mesa. Por favor. Hola, buenos días. Como mencionó la licenciada Ana Karen Luna Fierros, mi nombre es Pamela y les voy a leer mi ponencia. El hijo pródigo regresa a casa, la reconciliación de Juan Blair. Los historiadores han centrado su atención en los procesos inquisitoriales en contra de los extranjeros, quienes fueron juzgados por la Inquisición novohispana por calvinistas, luteranos y judeoconversos. Sin embargo, es poco lo que sabemos sobre los protestantes que acudieron al Santo Oficio por voluntad propia para ser reconciliados con la Iglesia Católica.
¿Qué motivos tuvieron estos extranjeros para pedir la reconciliación con la comunidad católica? ¿Acaso la Iglesia estaba ganando la batalla en contra de las religiones reformadas al admitir a los protestantes en su comunidad? ¿Qué habrán pensado los inquisidores sobre estos protestantes, quienes rechazaban su religión para ser admitidos al seno de la Iglesia? Para responder estas preguntas analizaré la reconciliación del inglés Juan Blair, quien acudió a la Inquisición de México para ser reconciliado con la comunidad católica en 1736. ¿La Iglesia ha ganado la batalla contra el protestantismo? Son pocos los investigadores que han estudiado los procesos inquisitoriales relacionados con los protestantes que practicaban el catolicismo por convicción. Por ejemplo, Ronnie Perelis menciona que el tío de Luis de Carvajal, llamado el Mozo, fue descrito por su sobrino como un tío miserable y ciego, ya que practicaba una religión diferente a las de sus ancestros, el catolicismo. De acuerdo con el autor, Luis de Carvajal, el Mozo, percibía a su tío como un católico devoto, quien no toleraba la presencia de judeoconversos en el territorio que gobernaba. José Toribio Medina explica que en el año de 1620, el comisario de Manila reconcilió a 10 extranjeros a la Iglesia Católica. Asimismo, Medina afirma que los inquisidores enviaron una carta a la Suprema sobre la difícil situación en la que se encontraban las Filipinas, sobre todo en la religión, ya que algunos protestantes buscaban la reconciliación con la Iglesia motivados por el temor. Para los inquisidores, estos extranjeros no aceptaban con honestidad la religión católica, y cito: algunas de las reconciliaciones espontáneas que el dicho comisario nos ha remitido son de los mismos holandeses y otros rebeldes de su majestad que fueron tomados prisioneros de la guerra, que se han quedado allí avecindados y aún casados. Nosotros hemos advertido al comisario la remisión con que ha procedido en esto, pues siendo tan notoria la apostasía de la fe de todos estos, y habiendo sido presos en la guerra infraganti delicto de hacerla y dañar a los católicos, bastaba esto para haber procedido contra ellos y hacerles causas, sin dejarlos allí el tiempo que han estado, hasta que han venido de su voluntad a confesar sus errores, y le ordenamos que de aquí adelante proceda en esto con mayor cuidado. Otro de los dichos reconciliados son alemanes y franceses, herejes, no soldados ni prisioneros, sino vecinos de las dichas islas, que con la comunicación de los católicos se han reducido, si ya no es que el miedo de ser descubiertos los haga curarse de prevención. Los unos y los otros fueron, como se ha dicho, admitidos a reconciliación como espontáneos, y si están allí, hoy tenemos preso en estas cárceles un alemán confidente en la secta de Calvino, y otro vino los días pasados de su voluntad a confesar sus errores, y le reconciliamos en la sala de esta audiencia. Y es tan entendido en la secta de Calvino, como vuestra señoría verá por su confesión, que también nos ha parecido remitir con esta. Los que prendemos y castigamos, de estos ninguno dejamos en la tierra, sino los enviamos a España desterrados o a las galeras, conforme a sus delictos, y tal vez hemos pensado si haríamos lo mismo en cuanto al destierro aquí y más en las Filipinas. Con los que acuden espontáneos a reconciliarse, en consideración del recelo que dijimos arriba de que no vienen reducidos, sino temerosos, y por el que se pueda tener de su relapsia y de los perjuicios referidos, andando entre católicos, pero no le hemos puesto en ejecución, porque además de ser contra derecho y estilo del Santo Oficio, sería espantar a los demás para que no se reduzcan y vengan a pedir reconciliación. Y así mandará vuestra señoría ver si sería buen medio que, habiéndolos reconciliado, diésemos aviso secreto al virrey o a los gobernadores de las provincias donde estuviesen, para que, a instancia del fiscal de su majestad, los echen a España por extranjeros de los prohibidos para vivir en las Indias. Y como quiera que también se opone este medio a la seguridad con que ellos se presentan y se les debe guardar, contrapesan más eso otros inconvenientes y la poca firmeza de su fe. México, 20 de mayo de 1620. Doctor don Francisco Bazán de Albornoz. Don Juan Gutiérrez Flores. Como podemos observar, algunos protestantes residentes en las Filipinas acudieron al comisario de Manila por voluntad propia para obtener el perdón de sus pecados, así como la reconciliación con la Iglesia Católica. De acuerdo con la información de esta carta, al parecer, los inquisidores no estaban seguros de las acciones de estos extranjeros, debido a que la mayoría de estos individuos buscaban la reconciliación de la comunidad católica por el temor de las sentencias que pudieran dictaminar los inquisidores en su contra.
En efecto, Eleonora Pollo explica que la mayoría de los extranjeros fueron procesados por la Inquisición novohispana por ser luteranos y calvinistas. La autora apoya su hipótesis a través del análisis de los procesos inquisitoriales en contra de Adrián Cornelio, Pedro y Cristóbal Miguel, quienes aseguraban ser católicos. Sin embargo, en sus conversaciones con algunos españoles, aseguraban que el catolicismo los mantenía engañados. Los inquisidores explicaron a la Suprema que algunos franceses y alemanes, al parecer, acudían con el comisario de Manila por voluntad propia, para obtener la reconciliación con la Iglesia Católica. A diferencia de los holandeses, estos extranjeros no son soldados ni prisioneros, son habitantes de algunas islas cercanas a Manila. Podemos asegurar que estos protestantes acudieron al comisario de Manila, motivados por el remordimiento de haber practicado religiones reformadas, así como el temor de la salvación de sus almas. Nunca lo sabremos, pero al parecer, a principios y mediados del siglo XVI, el pensar de los protestantes referente al catolicismo está sufriendo un cambio. Estamos frente a un acontecimiento de transición en el pensar de los extranjeros residentes en la Nueva España respecto a la religión. De acuerdo con Werner Thomas, en los años de 1599 y 1648, la monarquía permitió la convivencia entre católicos y protestantes, siempre y cuando los extranjeros practicaran su religión en privado, para evitar escandalizar con sus costumbres religiosas a la comunidad española. El historiador explica que esta tolerancia de la corona con los protestantes comenzó con el Tratado de Londres en 1604, firmada por Inglaterra y España. Este tratado originó que la mentalidad de los españoles hacia la heterodoxia cambiara, ya que se estipuló que los católicos tenían que tolerar y respetar la religión de los mercaderes y viajeros extranjeros. A su vez, los protestantes debían mostrar respeto al culto católico a cambio de no ser molestados por la Inquisición. A diferencia del siglo XVI, en el siglo XVII la relación entre protestantes y católicos residentes en las Indias Occidentales al parecer fue cordial. De acuerdo con Antonio Domínguez Ortiz, en el siglo XVII, los tratados de paz que firmó España con Inglaterra y Holanda abrieron una brecha en el cerrado clima de intransigencia religiosa. Estos tratados causaron una modificación en las medidas de los españoles respecto a los protestantes. Sin embargo, no podemos descartar que la mentalidad de los protestantes, al igual de los iberos, comenzara a cambiar respecto a la religión. Los casos inquisitoriales sobre algunos extranjeros que acudieron a la Inquisición novohispana por voluntad propia para ser admitidos a la Iglesia Católica pueden mostrarnos un cambio de actitud por parte de estos individuos respecto a la religión. Estos protestantes buscaron ser admitidos a la comunidad católica por los beneficios que podían obtener, por el temor a las represalias de las que podían ser objeto, o porque los dogmas principales del catolicismo les resultaban atractivas. El análisis del expediente inquisitorial sobre la reconciliación de Juan Blair puede ayudarnos a responder estas preguntas, así como aproximarnos a la situación que se estaba viviendo referente a los protestantes residentes en la Nueva España en el siglo XVIII. El hijo pródigo regresa a casa. De acuerdo con las declaraciones de Juan Blair, era natural en Newcastle, Inglaterra. Al parecer su oficio consistió en ser marinero. Llegó al Nuevo Mundo en un navío portugués llamado Nestán, al parecer en la paleografía, a Buenos Aires, y de allí pasó al puerto de Beauprés, de donde pasó a Lima y después a Acapulco. Este presente año en el avión en el que vino el virrey Armendáriz y de allí a esta ciudad. Blair no menciona el año de su llegada, sin embargo podemos deducir que viajó a la Nueva España en 1724. Ya que Alfredo Moreno Cebrián explica que el virrey de Perú, Juan Armendáriz y Peruana, tomó posesión en su cargo en 1724, por lo que nuestro inglés debió haber llegado a México entre los años de 1724 y 1725. La petición de Juan Blair para ser reconciliado a la Iglesia Católica fue respaldada por la recomendación del jesuita Lamberto Hostel, ya que el religioso explicó a los inquisidores que el inglés tenía conocimientos básicos de la doctrina católica, y cito: por orden del Santo Oficio de la Inquisición en los misterios de nuestra Santa Fe, a James o Jacobo Blair, inglés de nación y de profesión luterano y presbiteriano, lo hallo suficientemente instruido en los misterios de la Sagrada Trinidad, encarnación, pasión y muerte del Hijo de Dios, en el del Sagrado Sacramento del altar y demás sacramentos de la Iglesia, en la que osa del purgatorio, indulgencias y primado del sumo pontificado, mas no en todo lo que debe saber para salvarse cualquier católico. De acuerdo con la petición del jesuita, nuestro inglés tenía conocimiento de los preceptos básicos de la religión católica,
pero necesitaba ser instruido en los misterios de la fe para poder ser reconciliado con la comunidad católica. Hostel pidió a los inquisidores que se le permitiera a Blair instruirlo por completo sobre el catolicismo. Esta petición debió sorprender a los inquisidores, ya que un inglés practicante de las religiones reformadas pedía por voluntad propia ser admitido al catolicismo. Además que contaba con la recomendación de un religioso. Probablemente los inquisidores debieron tener cierta desconfianza debido a que su experiencia les había mostrado que la mayoría de los extranjeros que acudían a la Inquisición para solicitar la reconciliación con la comunidad católica eran motivados por el temor de sufrir represalias en su contra, como analicé en la carta que enviaron los inquisidores en la Suprema en 1620. Sin embargo, parece ser que el caso de Blair es diferente, ya que el jesuita Lamberto Hostel fue quien pidió que nuestro inglés fuera reconciliado con la Iglesia Católica. Además, fue el intérprete que tradujo sus declaraciones a los inquisidores. Los inquisidores preguntaron a Blair cuáles fueron los motivos que tuvo para acudir al Santo Oficio, así como pedir su reconciliación con la Iglesia Católica, y cito: dijo que el principio de este deseo y persuasión de otro alguno fue habrá cosa de 8 meses en Buenos Aires, nacido de la lectura de un librito intitulado Controversias de la Fe, autor Bryan, irlandés, cuyas respuestas y razones de dicha Santa Iglesia Católica Romana le hicieron fuerza y en consecuencia donde entonces empezó a dudar y tener escrúpulo de su religión. Y a poco transcurso de tiempo y sin salir de dicho parecer, determinó abandonarla y abrazar la verdad a la que aspira, y no ha podido hasta aquí conseguir, y a por ser consistencia en los pasajes posteriores, y ya porque aunque ha acudido a varias personas y con ellas al comisario de Acapulco, no tuvo asequible este consuelo por falta de autoridad para dársele y por la inteligencia de su lengua. De acuerdo con sus declaraciones, él comenzó a dudar de su religión al leer un libro titulado Controversias de la Fe. El autor que menciona Blair es desconocido, sin embargo, encontré que 2 religiosos escribieron un tratado contra el protestantismo a mediados del siglo XVI, que llevan por título Controversias contra la Fe. El franciscano San Francisco de Sales redactó una serie de sermones que fueron recopiladas en 1628, las cuales fueron llamadas controversias. De acuerdo con Samuel Miranda, el jesuita San Roberto Bellarmino, escribió 4 volúmenes llamados Discusiones sobre los puntos controvertidos, mejor conocidos como las controversias, donde el religioso reflexiona sobre los errores doctrinales de las religiones protestantes. Miranda explica que este libro tuvo 30 ediciones en 20 años. ¿Puede ser que el libro que leyó Blair haya sido alguno de estos 2 tratados escritos por Sales o Bellarmino? Es una pregunta difícil de responder, pero si tomamos en cuenta que ambos religiosos escribieron sus tratados en contra de las religiones reformadas a mediados del siglo XVII, es probable que nuestro inglés haya tenido acceso a alguno de estos 2 escritos, pero no sabemos cuál de las 2. Es complicado precisar cuál de estos 2 libros leyó. Nunca sabremos si Blair tuvo conocimiento sobre alguno de estos 2 tratados, pero es posible que nuestro inglés haya leído las controversias de San Roberto Bellarmino o de Francisco de Sales. Los inquisidores preguntaron a nuestro inglés por los delitos que había cometido antes de su conversión al catolicismo, y cito: dijo que él ha sido de la secta de los presbiteranos, discípulos de los luteranos, quienes reconocen solo 2 sacramentos que son el bautismo y la Eucaristía. El primero de los cuales no sabe bien cómo se administra, pero sí que en la Eucaristía solo confiesan la figura de Cristo y que solo observan los dichos preceptos, excluyendo los 10 verdaderos, los 10 mandamientos, el 6º y 9, y sin reconocer Ave María, Salve Regina, ni mandamientos de la Iglesia, ni purgatorio, ni indulgencias, en lo cual se mantuvo y vivió hasta dicho pasarse a Buenos Aires. Para los inquisidores debió sorprenderles la afirmación de nuestro inglés sobre la práctica constante de la religión presbiteriana, pero debió inquietarles la declaración de Blair que sus creencias comenzaron a debilitarse con la lectura de las controversias contra la fe en su estancia en Buenos Aires. ¿Cuál fue la reacción de los inquisidores al saber que un protestante abandonaba su religión para ser admitido a la comunidad católica? Probablemente los inquisidores debieron estar impresionados por este caso, ya que al parecer, a diferencia de los anteriores casos de reconciliación solicitados por extranjeros en el siglo XVII, Juan Blair decidió por voluntad propia dejar su religión por el catolicismo. ¿Estamos ante un caso insólito sobre la reconciliación voluntaria de un protestante? La respuesta es complicada, pero como mencioné anteriormente, algunos historiadores han trabajado algunos casos de protestantes que terminaban adoptando la religión católica por convicción, como el caso del tío de Luis de Carvajal, llamado el Mozo.
Esta afirmación es arriesgada pero posible, ya que a pesar que la mayoría de los casos de protestantes juzgados por la Inquisición que han estudiado los investigadores han demostrado que algunos extranjeros pretendían ser católicos para obtener privilegios, no despertar sospechas en la comunidad novohispana de sus prácticas religiosas o por temor de ser procesados por la Inquisición de México. No significa que a todos los protestantes procesados por el Tribunal Novohispano solicitaran la reconciliación con la Iglesia Católica motivados por el temor. El caso de Juan Blair nos muestra una situación diferente, ya que de acuerdo con sus declaraciones decidió abandonar su fe por el catolicismo, motivado por la lectura de las controversias de la fe. Al principio los inquisidores tuvieron cierta cautela con la petición de nuestro inglés, debido a que le preguntaron si tenía otros motivos para abandonar su fe, y cito, preguntando si tiene algún motivo temporal para reconciliarse con nuestra Santa Iglesia Católica Romana. Dijo que no, pues solo ha tenido y tiene el de salvarse leyendo firmemente, solo con ella puedo conseguirlo, y por consiguiente que detesta y aborrece la referida presbiteriana en que se crió y vivió. Preguntando si conoce algunos herejes mahometanos o de otra secta en este reino y si con ellos ha tenido comunicación, dijo que no conoce a ninguno ni se le ocurre otra cosa que decir en descargo de su conciencia, y que lo que él ha dicho es la verdad, su cargo del resumen fecho en que se afirmó y ratificó con dichos padres. Al parecer, las declaraciones de nuestro inglés debió sorprender a los inquisidores, debido a que en el interrogatorio insistió que su motivación para convertirse al catolicismo fue motivada por la lectura que mencioné anteriormente. Los inquisidores debieron sorprenderse que un protestante acudiera a la Inquisición por voluntad propia para ser admitido a la Iglesia Católica abandonando su fe. El caso de Juan Blair es similar a los casos que estudió Stuart Schatz, aunque el objeto de estudio del autor está enfocado en los procesos inquisitoriales en contra de algunos españoles que aseguraban que las religiones reformadas eran válidas al igual que el catolicismo. Se podría pensar que los casos que estudió Schwartz están muy alejados al caso de Blair. Sin embargo, su caso es similar debido a que, al igual que estos íberos, nuestro inglés sabía leer y probablemente escribir y viajó por distintos lugares del mundo. Y cito, puede decir que se crió, el mapa está ahí, ¿verdad? Puede decir que se crió en dicho inteligible de su naturaleza y en casa de sus padres Gilberto Bless y Bárbara Gerson, naturales de Escocia. Hasta edad de 12 años, de donde pasó a Londres, como les muestro en el mapa, por favor, y se mantuvo más de 11 o 12 años, de ahí pasó a Ginebra, donde estuvo como 6 o 7 meses, después a Lisboa, donde perseveró como 2 meses, de allí a Génova, donde estaría más de un mes, y de allí a Liorna. Allí estuvo como 12 días, de donde pasó a Trapani en Sicilia, de allí a Venecia, donde estuvo como 50 días, y desde allí a la isla de Safo, donde pasó a Bristol en Inglaterra. Y después pasó a Londres, de allí a Lisboa, de donde hizo varios viajes a Ginebra, volvió a Lisboa, desde donde pasó a Buenos Aires. Preguntando si en estos viajes y puertos de cristianos ha referido o ha hecho alguna de las que observanza de dicha su secta. Dijo que en todas partes vivió en ella, hasta el referido de Buenos Aires, desde donde dichos escrúpulos vivió en su deseo en dicha religión católica romana. Bueno, para terminar, sí se le dio la reconciliación a Juan Blair, sí se le admitió, pero desgraciadamente ya no encontré más información de él, qué pasó, si de verdad sí era su motivo de reconciliación, si lo mandaron a algún convento, no sé mucho de él. Y creo que estos casos de reconciliados serían interesantes de analizar. Y no es el único que hay. Bueno, para el siglo XVIII también hay unos como 10 casos de reconciliados en Manila, pero es a finales del siglo XVII. Entonces sería interesante analizar todos estos procesos para ver qué está pasando en esta época, ¿no? Para ver si realmente estos protestantes realmente estaban motivados por la atracción de la religión católica o si realmente tenían otros motivos. Gracias por su atención. Muchas gracias.